El 29 de octubre de 2024, la historia de España cambió para siempre. Lo que comenzó como un martes lluvioso común en la Comunidad Valenciana, un día en el que la gente fue a trabajar, llevó a los niños al colegio y continuó con su rutina, se transformó en cuestión de horas en una de las peores tragedias naturales de Europa en el siglo XXI. En un lapso de apenas 8 horas, una cantidad de agua que normalmente caería en un año entero arrasó con pueblos, carreteras, puentes y, lo más doloroso, con vidas humanas. Más de 200 personas perdieron la vida, tragadas por un mar de lodo, escombros y desesperación que no dio tregua. Esta es la crónica de un desastre monumental, una furia desatada por la naturaleza y agravada por el tiempo de reacción. Hoy analizamos el minuto a minuto de la Dana que sepultó a Valencia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la magnitud de esta catástrofe, primero debemos entender al monstruo meteorológico que la causó, la Dana. Estas siglas significan depresión aislada en niveles altos, un fenómeno que antes conocíamos popularmente como gota fría. Ocurre cuando una masa de aire muy frío queda aislada en las capas altas de la atmósfera y choca con el aire cálido y húmedo que se levanta desde la superficie, en este caso, desde el mar Mediterráneo. Pero en el otoño de 2024, el Mediterráneo no era un mar normal, era una olla a presión. Tras un verano de calor extremo, la temperatura del agua estaba varios grados por encima de la media histórica. Esa inmensa cantidad de energía calórica y humedad almacenada en el mar fue el combustible perfecto, la gasolina que alimentó a una tormenta hasta convertirla en una máquina de destrucción masiva. Los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, llevaban días advirtiendo de la llegada de este sistema. De hecho, a las 7:30 de la mañana de ese fatídico 29 de octubre, la agencia elevó el nivel de alerta a rojo, el nivel máximo, para toda la provincia de Valencia. Una alerta roja significa riesgo meteorológico extremo, fenómenos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. Sin embargo, en la era de la información, el mensaje no caló con la urgencia que requería la situación. La vida en la ciudad de Valencia y en los municipios de los alrededores continuó con una perturbadora normalidad. Las fábricas siguieron operando, los centros comerciales abrieron sus puertas y el tráfico fluía en las principales autopistas. La tragedia comenzó a gestarse no en la costa, sino kilómetros adentro, en el interior de la provincia y en zonas de montaña. A media mañana, el cielo se rompió sobre localidades como Utiel, Requena y Chiva. Lo de Chiva fue algo que desafía cualquier registro histórico. En apenas unas horas, los pluviómetros registraron casi 500 litros de agua por metro cuadrado. Para que te hagas una idea de la monstruosidad de esta cifra, es el equivalente a toda la lluvia que cae en esa región durante un año entero, concentrada en el tiempo que tardas en ver un par de películas. El agua cayó con una violencia inusitada, saturando la tierra en minutos. Al no tener dónde filtrarse, el agua comenzó a correr por las laderas, buscando su camino natural hacia el mar. Y aquí es donde radica la verdadera trampa mortal de la orografía valenciana: los barrancos. En la región mediterránea existen cientos de cauces secos, conocidos como barrancos o ramblas, que no llevan ni una gota de agua durante casi todo el año. Son depresiones de tierra áridas y silenciosas, pero cuando caen lluvias torrenciales en las montañas, estos cauces se convierten en autopistas de agua a una velocidad vertiginosa. El Barranco del Pollo, un cauce que atraviesa múltiples poblaciones muy densamente habitadas antes de desembocar en la Albufera, se convirtió en el protagonista de esta pesadilla. A primera hora de la tarde, mientras en la ciudad de Valencia apenas lloviznaba o incluso dejaba de llover, creando una falsa e ilusoria sensación de seguridad, en las montañas el Barranco del Pollo estaba engullendo volúmenes de agua inimaginables. Toda esa masa de agua, mezclada con tierra, ramas, troncos enteros y piedras, comenzó a descender hacia la costa como un tsunami de lodo que avanzaba implacable. A las 6 de la tarde, la situación en el interior ya era crítica. Los alcaldes de los pueblos afectados pedían auxilio mientras veían cómo las plantas bajas de sus municipios desaparecían bajo el agua marrón. Pero en la zona metropolitana de Valencia, donde viven cientos de miles de personas, el caos estaba a punto de desatarse coincidiendo con el peor momento posible, la hora punta de salida del trabajo. Las carreteras principales, la B31, conocida como la pista de Silla, la A3 y la B30, estaban repletas de vehículos. De repente, sin que la lluvia estuviera cayendo sobre ellos, los conductores vieron cómo una ola de agua lodosa invadía el asfalto. No era una inundación progresiva que sube centímetro a centímetro.
Era un muro de agua oscura y turbulenta que avanzaba a gran velocidad. En cuestión de minutos, los coches comenzaron a flotar como si fueran juguetes de plástico. La física del agua es implacable. Solo se necesitan unos 30 centímetros de agua en movimiento para mover un vehículo normal y 60 centímetros para que la corriente se lo lleve por completo. En las autopistas y calles de la periferia sur de Valencia, el agua superó los 2 y hasta los 3 metros de altura en un abrir y cerrar de ojos. El pánico absoluto se apoderó de miles de personas. Atrapados en el tráfico, sin posibilidad de avanzar o retroceder, muchos conductores tuvieron que tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. Quienes lograron reaccionar a tiempo, abandonaron sus vehículos y treparon a los techos de los coches, a los techos de los camiones, o se aferraron a señales de tráfico y puentes. Otros, trágicamente, no pudieron abrir las puertas debido a la presión del agua o fueron arrastrados por la fortísima corriente al intentar salir. Las imágenes que se grabarían y difundirían después mostraban escenas apocalípticas. Cientos de coches apilados unos sobre otros, encajados en callejones, destrozados como si un gigante los hubiera amasado con las manos. La tragedia golpeó con especial crueldad a la localidad de Paiporta, bautizada en los días posteriores como la zona cero del desastre. Este municipio, situado a pocos kilómetros de la capital y atravesado por el fatídico barranco, vio cómo su centro urbano se transformaba en un río enfurecido. El agua reventó puertas de cristal, derribó muros de ladrillo y sumergió viviendas enteras. Las personas que estaban en las plantas bajas o en los sótanos intentando salvar sus vehículos del garaje, se encontraron con una trampa mortal de la que fue imposible escapar. El agua subió con tanta rapidez que muchos quedaron atrapados en sus propias casas, llamando desesperadamente a unos servicios de emergencia que colapsaron casi instantáneamente. Las líneas telefónicas del 112 recibieron decenas de miles de llamadas, pero los propios equipos de rescate no podían acceder a las zonas afectadas porque las carreteras estaban completamente cortadas y los puentes habían sido borrados del mapa. Deja tu like, suscríbete y comparte. Y en medio de todo este infierno de agua y oscuridad, a las 8:12 de la tarde, ocurrió uno de los hechos más polémicos y criticados de toda la tragedia. Los teléfonos móviles de toda la provincia de Valencia emitieron un pitido estridente y un mensaje de texto. Era el sistema ES-Alert, el sistema de alertas de protección civil del gobierno autonómico, avisando a la población de que no salieran de sus casas y evitaran los desplazamientos. El problema fue que, a esa hora, la gente ya estaba subida a los árboles, atrapada en sus garajes, flotando en las carreteras o viendo cómo el agua destruía todo lo que poseían. La alerta no fue preventiva, sonó cuando la tragedia ya se había consumado. Esta demora en la alerta masiva desató una tormenta de indignación y abrió un profundo debate sobre la negligencia política, la cadena de mando y la falta de protocolos de actuación rápida ante fenómenos meteorológicos extremos. La noche del 29 de octubre fue una noche de terror, de oscuridad total debido a los cortes de electricidad generalizados y de gritos de auxilio en medio de la lluvia y el frío. Cuando finalmente amaneció el miércoles 30 de octubre, la luz del sol reveló un paisaje que parecía sacado de una zona de guerra. El agua había retrocedido, pero en su lugar dejó una gruesa capa de lodo denso y resbaladizo que lo cubría absolutamente todo. Municipios enteros como Sedaví, Alfafar, Massanassa, Catarroja y la mencionada Paiporta estaban incomunicados. No había agua potable, no había luz, no había cobertura telefónica. Las calles estaban bloqueadas por barricadas de coches retorcidos, muebles destrozados, electrodomésticos y fango. Y entre esos escombros comenzaron a aparecer las víctimas. El recuento de fallecidos empezó a subir de forma dramática y escalofriante. Primero se habló de 50, luego de 90, hasta superar la trágica barrera de las 200 vidas truncadas, sin contar la angustiosa lista de personas desaparecidas que mantuvo en vilo al país durante semanas. La morgue improvisada en la Ciudad de la Justicia de Valencia no daba abasto, y el impacto psicológico sobre los supervivientes y las familias que lo habían perdido todo era incalculable. Negocios de toda la vida destruidos, recuerdos familiares borrados por el barro y la sensación de abandono institucional durante los primeros días agravaron profundamente el dolor. Sin embargo, ante la lentitud inicial de la respuesta oficial y la desesperación de los afectados, surgió una respuesta que emocionó al mundo entero. La solidaridad humana en su máxima expresión. Se acuñó rápidamente la frase «Solo el pueblo salva al pueblo».
Desde la ciudad de Valencia, que apenas había sufrido daños materiales, miles y miles de ciudadanos comunes, jóvenes, ancianos, estudiantes y trabajadores se echaron a la calle, cargados con palas, cepillos, cubos, botas de agua y mochilas llenas de comida y agua potable. Cruzaron a pie los puentes que unen la ciudad con los municipios del sur. Formaron un ejército civil de voluntarios, una marea humana que caminó kilómetros a través del barro para ir a rescatar a sus vecinos. Sin esperar órdenes de nadie, empezaron a limpiar las calles, a vaciar el lodo de las casas, a repartir medicinas a los ancianos aislados y a dar abrazos a quienes lloraban en las aceras. Fue un estallido de empatía colectiva que contrastó fuertemente con el caos administrativo y burocrático de las instituciones. Con el paso de los días, finalmente llegaron los efectivos del ejército, la unidad militar de emergencias, policías, bomberos y maquinaria pesada de todas partes de España para sumarse a los trabajos de reconstrucción y búsqueda de desaparecidos. Drones, perros de rastreo y buzos trabajaron sin descanso en el lodo solidificado de los garajes subterráneos y en la Albufera, buscando a los que faltaban, pero la herida ya estaba abierta. La Dana de 2024 no solo dejó daños materiales valorados en miles de millones de euros. La destrucción de la infraestructura agrícola y la ruina económica de miles de familias, sino que dejó una cicatriz imborrable en el alma de la comunidad valenciana. Este evento extremo sirvió también como un oscuro recordatorio y una dura advertencia sobre el mundo en el que vivimos hoy. Los científicos del clima fueron claros. Aunque las danas son fenómenos naturales y recurrentes en el Mediterráneo, la intensidad, la velocidad y la capacidad destructiva de esta tormenta en particular estuvieron directamente alimentadas por el calentamiento global. Un mar más caliente significa más evaporación, más humedad en la atmósfera y, en consecuencia, tormentas mucho más violentas y destructivas. Ya no estamos hablando de predicciones a futuro, estamos hablando de una realidad que ya ha empezado a cobrarse vidas de forma masiva en nuestras ciudades. La tragedia de Valencia en 2024 nos dejó lecciones dolorosas que no podemos permitirnos ignorar. Nos demostró que nuestra infraestructura no está preparada para la nueva realidad climática. Nos enseñó de la manera más cruel que los sistemas de alerta temprana deben ser ágiles, preventivos y no depender de debates políticos mientras el agua sube. Y sobre todo, nos recordó que, frente a la furia incontrolable de la naturaleza, somos extremadamente vulnerables y que muchas veces, en los momentos de mayor oscuridad, la única luz y el único refugio que encontramos es la mano extendida de otro ser humano dispuesto a ayudar manchándose de barro. Es un evento que quedará marcado en los libros de historia, un punto de inflexión que exige memoria por las víctimas y acción urgente para que nunca más vuelva a suceder. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.